Pensaba hoy oportuno hablar, ponernos al tanto a ustedes, asumo que la mayoría ni tienen idea, de una discusión bastante intensa que hay en el mundo evangélico sobre la relación entre la iglesia y la familia. No sé si sabían, pero hay una discusión ya de varios años. De algunos años, diríamos. No sé si varios, algunos. Quizá 10 años. Quizás un poquito más. Lo cierto es que hay iglesias que hasta se han dividido por estos asuntos. Y me gustaría explicar de qué se trata y que ustedes entiendan qué es lo que nosotros acá, los líderes de esta iglesia, pensamos que debe ser lo correcto de hacer. Y yo doy gracias, ¿no? Hay discusiones que son muy, muy útiles, porque nos ayudan a pensar, ¿no? Y esta es una de ellas. Creo yo, no sé, no soy un estudioso del tema, pero que todo esto se disparó por un libro muy influyente de un pastor que es excelente, que se llama Buddy Vaughan. No sé si han visto, un pastor negro, que muchos sermones de él están subtitulados en español, excelente. Él es un... Bueno, hay que entender algo del trasfondo de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Los padres en general están ausentes. Son la mayoría de los afroamericanos son criados por sus mamás. Los padres o los hombres tienen hijos y abandonan a sus mujeres. Es muy común eso. Si ustedes, no sé dónde encontrarlo, pero si ustedes encontraran el testimonio de Buddy Vaughan, fue el caso de él. Él se crió en un hogar sin mamá, sin un modelo claro de lo que es un padre. Se convirtió en la universidad al principio. Y bueno, una bendición el hombre, una bendición. Él escribió un libro, en inglés se llama Family Driven, Family Driven Church, algo así, la familia centrada en la iglesia centrada en la familia o guiada por la familia, alrededor de la familia. Y eso produjo un impacto muy grande. Se llama hoy ese modelo integracionista. La idea, lo que él propone es que las iglesias debería eliminarse cualquier tipo de segregación. Usan esa palabra. Él no sé si la usan. Es raro que un negro use esa palabra porque tiene muchas reminiscencias de la esclavitud, la segregación racial. Pero se usa esa palabra en esta gente que escribe libros sobre este tema, de no segregar a las distintas, subculturas dentro de una iglesia. Los niños por un lado, los adolescentes por otro, los jóvenes por otro, ¿sí? Solteros por otro, divorciados, etc. Sería como armar grupitos dentro de una iglesia. La propuesta es que toda la iglesia esté organizada alrededor de las familias. Las familias adoran juntas, es decir, los domingos, por ejemplo, cuando llega el momento, en todo el servicio, los niños no van atrás a tener una clasecita de escuela dominical, sino que están sentados con sus papás y cantan con sus papás y oran con sus papás y escuchan el sermón con sus papás. ¿Oyeron alguna vez eso? ¿Sí? ¿En dónde? Creo que en la costa. Ok. Ok. Bueno, el libro está traducido al español, está agotado. Yo lo busqué, lo tengo en inglés, no, en español no sé dónde está, ni sé cómo se llama. De Buddy Vaughan. A ver. Teología familiar ayuda a esta moda. Son todos escritos, que es un libraco gordo, que son todos escritos de los puritanos. Básicamente, gran parte de la influencia de este movimiento son los puritanos. ¿Sí? De nuevo, no está mal. O sea, hay gente muy linda detrás de esto. Y al hablar de esto, está bueno entender de qué se trata y también hacer distinciones, que creo que lamentablemente con este énfasis, cuando algo es muy enfático, a veces se borran distinciones y se resuelven problemas, pero se crean otros. Y eso es un problema también, termina siendo un problema, ¿verdad? Tengo acá en mi tablet un cuadrito, en inglés está el cuadrito, de 4 modelos distintos de la iglesia en relación a la familia. Uno es el tradicional, digamos, los que hace años que están en una iglesia evangélica sabrán que hay distintos ministerios, hay reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de mujeres, reunión de hombres, cada uno hace lo suyo, digamos, lo mejor que puede. Hay un culto, por supuesto, los domingos. A eso le llaman acá el ministerio o el modelo del ministerio programático, alrededor de programas, organizado alrededor de programas. Este modelo que yo les digo, que hoy está en algunas iglesias
insistiendo o tratando de imponerse, le llaman al modelo de integrado en la familia, la iglesia integrada en la familia. Pero hay dos opciones más, y es muy interesante porque son como, digámoslo así, reacciones a estos dos extremos, digamos. El centrado en programas sería un extremo de todo el espectro, y centrado completamente en la familia sería el otro extremo. Y hay dos alternativas entre medio, que es reconocer que hay que dar más espacio a las familias. La iglesia debe estar más enfocada o preocupada por las familias, sin llegar a hacer todo alrededor de la familia. Y entonces hay un modelo que puede ser que claramente es el que estamos haciendo acá, o el que tratamos, que sería el modelo de la iglesia que equipa a la familia. No está la iglesia centrada o integrada en la familia, sino que tratamos de equipar a la familia, o eso es lo que quisiéramos hacer, que digamos, mantenemos la separación, la distinción entre lo que es una iglesia y lo que es la familia, no se deben mezclar ni fundir, pero la iglesia organiza programas para equipar a la familia, para ayudar a la familia, a los padres, a los hombres a ser masculinos, a los padres de pronto a llevarse bien, a tener un buen matrimonio y a saber cómo entrenar a sus hijos, cómo criarlos en el Señor. ¿Sí? Y después está el modelo llamado basado en la familia, la iglesia basada en la familia, que es parecido, digamos, ¿no? Digamos que es más cerca del programático. Cada vez hay más yendo, digamos, programático, basado en la familia, equipando a la familia e integrado en la familia. Cada vez está más, la familia lleva un rol más fundamental, más preponderante, digamos. Y quiero explicar un poquito eso, sin marearlos, ¿no? Con mucho, pero y doy un poco más de información del modelo integrado en la familia, que es el que ha causado esta dificultad y que no estamos dispuestos nosotros a ir a ese lado, ¿no? El año pasado me invitaron a mí a una conferencia. Me dijeron que hable de familia. Yo había estado hace 2 años y hablé de familia también, hablé del perdón, de la amargura. Y yo había preparado, ya tenía igual algo preparado. Un día llamo, menos mal que llamé, le digo, perdón por las dudas, esto es lo que preparé, ¿está bien? Me dice, no, nada que ver, me dice. Lo que nosotros queremos es que nosotros hemos tomado la decisión de movernos como iglesia a un modelo integrado en la familia y se nos está dividiendo la iglesia. Queremos que vengas a apoyarnos. Le digo, bueno, déjame ver. Entonces me puse a investigar un poco, y lo llamé y le dije, mira, sinceramente yo no puedo ir a apoyarlos, porque no estoy convencido de que ese sea el modelo que tienen que hacer. Discúlpenme, si quieren que predique sermones expositivos lo hago, pero no voy a defender ese modelo porque me parece un extremo, que es una moda que algún día va a pasar pronto, porque hay errores doctrinales allí. Bueno, al final fui y prediqué sermones, lindo, sobre Deuteronomio 6, el rol del padre. Hablé mucho del padre como líder, ¿verdad? Como el líder que educa a sus hijos, que lidera a sus hijos. La iglesia fracasa, y de esto surge, digamos, esta moda. La iglesia históricamente ha fracasado guiando a la fe a nuestros hijos, porque la iglesia no debe hacer eso, lo deben hacer los padres, principalmente el padre, ¿no? Varón. Hay distinciones que caracterizan esas iglesias. Una de ellas es hablar mucho sobre el altar familiar y enseñar a los hombres cómo hacer en sus casas un altar familiar, una vez a la semana, ¿sí? Se les enseña al hombre, varón, de la casa a reunir a su familia una vez a la semana y hacer él guiar espiritualmente como un sacerdote. Se relaciona mucho el rol de un hombre como si fuera un sacerdote en su casa, como era Job en su casa, ¿sí? Por ejemplo, se eliminan todos los eventos y todas las actividades que están enfocadas en alguna edad particular. No se hace más eso en esas iglesias, ¿sí? Bueno, esas son características. Y esto de que el hombre, se hace un énfasis tan grande en el hombre que al final el liderazgo de la iglesia también de alguna manera se distorsiona, déjenme decirlo, aunque ya de alguna vez estoy dando opiniones, ¿no? Para que no sea ya tanto como se nos muestra en la Biblia, de que son pastores, hombres dados que Dios dio a la iglesia, sino más bien padres de familia ejemplares son los que deben ser los líderes de la iglesia. O sea, en un punto
en este modelo extremo, ¿no? De pronto hay matices de cómo se aplica, se fusiona la familia y la iglesia, como si la iglesia fuera la familia de las familias, digamos, la gran familia. Bueno, me gustaría argumentar un poco y pensar juntos, y por las dudas, acá nos gusta mucho, casi que nos gloriamos de que cada uno tenga libertad y sienta esa libertad, pero también nos importa mucho que cada uno entienda qué hacemos acá y por qué. Y al final es inevitable, porque tenemos comunión muy cercana unos con otros, puede pasar que alguno que con su libertad y de pronto queriendo hacer lo que le parezca según su convicción, termine influenciando a otros. Y haciendo, digamos, creándose dentro de la iglesia distintos grupos, cosa que no nos gusta, ni quisiéramos, ni creemos que es bíblico. De manera que es importante que entiendan por qué hacemos lo que hacemos, y también que entendamos que esto es, al final, aunque hay personas que lo presentan como un asunto de teología, no es un asunto de teología, eso es un asunto de preferencia, de práctica, de manera que tenemos que también manejar esto justamente como asuntos de preferencia, sin exagerar. Si encontramos una iglesia que hace otra cosa, tranquilo, no hace falta dogmatizar, decir estos están mal, qué desastre, no. Son preferencias, ¿se entiende? Sí. Pero no es posible que en una iglesia convivan varios de estos modelos que estamos diciendo. Va a ser un lío, termina siendo una división. Y me parece oportuno, como decía, siendo que vamos a dar un curso para padres pronto, en definitiva ese curso lo damos porque creemos que es gran parte un rol de la iglesia, responsabilidad nuestra de los pastores, equipar a las familias de la iglesia, sí. En este caso somos 3 ancianos, yo soy el más viejo y, bueno, parece que fuera por descarte la persona indicada para enseñar eso, porque ya crié mis hijos y gracias a Dios los 3 caminan con el Señor, ¿no? Por eso lo hacemos, pero... y lo mismo con el tema de matrimonios, de lo cual, bueno, no lo hacemos de manera perfecta, pero sí procuramos que las familias acá en la iglesia sean cuidadas. Ya lo he dicho varias veces, es un asunto intencional de nuestra parte, no llenar de ministerios acá, porque queremos que ustedes tengan tiempo para sus propias familias. No queremos que estén todo el tiempo acá dentro de la iglesia participando en cosas y ocupados, y que después resulta que no tienen en la semana ni una noche para estar todos juntos en su casa como familia, ¿no? Y eso lo tenemos claro, o sea, la familia es muy importante y la iglesia tiene que apoyar la familia. Pero nunca de tal manera que se borren las distinciones, porque hay distinciones en la Biblia. Son dos instituciones distintas. La familia es una institución, el gobierno es otra institución y la iglesia es otra institución. Y cada una tiene sus roles, y eso es algo teológico, ¿verdad? Y no lo podemos, cuando decimos teológico es algo que Dios ha revelado, no lo podemos cambiar. Y no podemos utilizar testimonio de nuestra vida, nuestro fracaso, eso es lo que hace Buddy Vaughan, que es excelente, repito, excelente. Compren el libro, si lo consiguen, léanlo, no es algo que les va a hacer daño, todo lo contrario, de pronto nos despierte como padres a muchos de nosotros a ponernos las pilas, ¿no? El papá de Buddy Vaughan falló, él se crió en ese contexto y él conoce ese contexto de las iglesias afroamericanas, es trágico. Pero no podemos borrar distinciones doctrinales, teológicas, no se puede hacer eso. Entonces repasemos un poquito. En primer lugar, bueno, la iglesia, otro punto, perdón, la mayoría de la literatura de estas personas, del movimiento de integración, sale del Antiguo Testamento, que es lo que al final yo enseñé cuando fui a esta iglesia. Enseñé Deuteronomio 6, Salmo 78, Proverbios 3, todo del Antiguo Testamento. Porque hay un énfasis muy grande en el rol del padre como líder espiritual en el Antiguo Testamento. Pero nosotros entendemos bíblicamente que la iglesia comienza en Hechos 2. No comienza en el Antiguo Testamento. La iglesia comienza en Hechos 2. Clarísimo eso. Hay 2 menciones a la iglesia en Mateo. Interesante, Lucas no menciona a la iglesia en el Evangelio de Lucas, y es el que sí lo menciona en el libro de Hechos. Claramente los apóstoles entendieron que la iglesia comenzó en Hechos. Las 2 menciones que hay en Mateo, una está en tiempo futuro. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. O sea, dando a entender que todavía no estaba
presente la iglesia. Iba a empezar después, Hechos 2. El día de Pentecostés empieza la iglesia. Y después la otra, en Mateo 18, dilo a la iglesia, ¿no? En los pasos de disciplina. Esas son las únicas dos menciones de la iglesia antes de Hechos 2. La iglesia comienza en Hechos 2. ¿Verdad? Es muy interesante eso, es muy importante entender. De manera que si queremos saber qué es la iglesia en el plan de Dios, tenemos que ir al Nuevo Testamento a estudiar qué es la iglesia y cuáles son sus roles, sus propósitos, sus responsabilidades, etcétera, ¿no? Están en el Nuevo Testamento, clarísimo. No hay forma de confundirse en el Nuevo Testamento que para que alguien pueda llegar a ser parte de la iglesia, la condición es que nazca de nuevo. Es nacer de nuevo, es creer el Evangelio de Jesucristo y recibir el perdón por fe y entonces nacer de nuevo. Eso lo hace a uno miembro de una iglesia, ¿verdad? Es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No ser parte de una familia. La iglesia es algo precioso y la iglesia está constituida, por supuesto, por familias, pero también por gente que no tiene familia. Y paréntesis, si hacemos demasiado énfasis en la familia como el centro de la iglesia, sin querer estamos también segregando personas que no tienen familia, ¿verdad? Que vienen a la iglesia sin familia o con una familia rota, que son solteros, divorciados, viudos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso digo, a veces por arreglar un asunto podemos romper otro. La iglesia es por autonomacia, digamos así, por definición, es una comunidad de todo tipo de personas salvadas por fe. Y lo que las hace parte de la iglesia es esa fe y ese arrepentimiento. No tener una familia. Incluso, si somos honestos, la mayoría de las familias que están dentro de una iglesia no son todos sus miembros convertidos. La verdad es que no. Porque cuando hay niños en una familia todavía no sabemos si van a ser convertidos o no. Entonces también ahí se arma un lío teológico importante, digamos. Porque, bueno, está lindo todas las familias que forman parte de esta iglesia. Pero no todos los integrantes de esa familia son convertidos al Señor, ¿verdad? Entonces no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Me siguen? Interesante, importante, ¿no? De nuevo, entendemos por qué se hace esto, y es porque históricamente las familias cristianas se han desentendido, digamos así, de su responsabilidad de criar a sus hijos en la fe, de guiarlos en el camino del Señor, de llevarlos, bueno, de educarlos. Y han dicho, bueno, líder de jóvenes, por favor, agarrá a mi hijo, no sé qué hacer con mi hijo. Por favor, ocupate vos. No, yo no me ocupo, líder joven, no me ocupo de eso. Esa es tu responsabilidad. ¿Me siguen? Sí. Eso es lo que hay detrás de esto. Es el darse cuenta que nos hemos equivocado. Yo, papá, tendría que haber hecho eso. Yo voy a dar cuentas a Dios de qué pasó con mis hijos. No líder de jóvenes. ¿Verdad? Bueno, en la Biblia en el Nuevo Testamento hay muchas metáforas de la iglesia, hay más de 90 metáforas de la iglesia. Una de las más hermosas es la del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El énfasis ahí es cómo nos interrelacionamos con un cuerpo que se relaciona, ¿no? La mano, el pie, el ojo, etc. Pero también el énfasis muy grande es que la cabeza es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo recibe su crecimiento, bien concertado y unido, dice en Efesios 4, etc. Sí, es muy lindo eso. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia también, es la casa de Dios, la familia de Dios. En eso también hay un énfasis más que nada en el amor que hay entre nosotros, la hermandad. Cuando nosotros se nos enseñan las epístolas pastorales, cuando estamos frente a una persona, un creyente más maduro que nosotros, mayor que nosotros, lo tenemos que respetar como un padre espiritual. Y a una mujer como una madre, y una joven que tiene nuestra edad, digamos, o tiene tu edad, es como una hermana en Cristo. Así habla la Biblia. Y se usa la terminología de una familia, ¿verdad? Y está muy bien. Pero de ninguna manera se borran las distinciones entre la iglesia y la familia. No se hace eso. No se hace eso en la Biblia, de ninguna forma. Y notablemente se habla en Efesios 4 que
la responsabilidad de edificar a los santos recae sobre líderes escogidos por Dios, que Dios ha dado a la iglesia. Habla de profetas, apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿sí?, que Dios ha puesto para edificar a la iglesia. Son llamados por Dios. ¿Sí? También se habla, cuando habla de los requisitos de un pastor, que la manera en que él lidera a su familia afecta si es calificado o no para ser un líder. Digamos que hay una relación, claro que sí. Si yo soy un mal padre de familia, yo no puedo ser anciano en una iglesia. Si mis hijos no me respetan, no puedo ser un anciano de la iglesia. Es así. De alguna manera, entonces, hay un modelo. La iglesia debe ser edificada siguiendo un modelo como de una familia, pero también como un cuerpo, etcétera, ¿no? Un labrado, hay un montón, ¿no? Un edificio, etcétera. Avanzo acá, tengo demasiada información para estar 2 horas acá, pero voy a hacerlo de manera muy simple, lo más que pueda, ¿no? La fe personal en Jesús, entonces, es el principio que constitutivo para ser miembro de una iglesia, ¿sí? Y el hecho de que se use la metáfora de un hogar, como que la iglesia es como una familia, no significa que para ser miembro de la iglesia tenés que ser miembro de una familia, de ninguna manera, ¿sí? Somos hermanos y hermanas en Cristo, espirituales. Acuérdense, interesante el ejemplo del Señor Jesús, cuando le dicen, Señor, tu mamá y tus hermanos están afuera, ¿quién habla con vos? Y él dice, no, mis hermanos son los que oyen al Padre y hacen la voluntad de Dios. De alguna manera el Señor distingue las relaciones carnales de familia con las relaciones espirituales, ¿verdad? Y Él le da preponderancia a las relaciones espirituales de los que en ese momento estaban obedeciendo la palabra de Dios y haciéndose discípulos de Él. Él los llamaba hermanos, hermanas y hermanos, y no a sus hermanos de carne que estaban afuera en Nazaret queriendo hablar con Él. Es muy interesante eso, muy importante, ¿sí? Para entender que hay una distinción y no la debemos borrar. No debemos presionar a las Escrituras para producir una teología de las parejas casadas como si fueran los principales bloques de construcción de una iglesia. No lo son. No, lo que es los bloques de construcción de una iglesia son los convertidos, no importa su estado civil. Eso es lo que hace una iglesia, constituye una iglesia, ¿entienden? Sí. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, muy interesante. Y es por eso que para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, eso significa que la responsabilidad de una iglesia es alumbrar en donde está para llevar el evangelio, la verdad del evangelio al mundo que se pierde. Por eso es muy importante que en la iglesia, los miembros de la iglesia sean todos creyentes, porque si no, no va a llevar la verdad. Y que sus líderes sean ejemplares. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, justo un poquito antes de que habla que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está la lista de los requisitos de los obispos de una iglesia, de los líderes. Para que la iglesia cumpla con su rol de llevar la verdad, todos sus miembros deberían ser creyentes y sus líderes deberían ser irreprensibles. La familia no es columna y baluarte de la verdad. Y es por eso que hay familias que son familias igual, aunque no todos son creyentes. Puede ser que tu familia seas vos la única mujer creyente ahí en tu familia y no sea tu esposo. Y está bien. Delante de Dios sos una familia. Y podés funcionar como familia porque vos no sos la columna y baluarte de la verdad. Lo cual sería imposible si tu esposo o tu esposa no fueran creyentes. O tus hijos no lo fueran, ¿no? Sería un mensaje muy confuso. De la misma forma, ¿sí? La familia tiene otro rol y es fundamental, entendemos. Es la primera institución humana creada en capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Toda la sociedad está fundada alrededor o encima de la familia. Y cuando estamos tratando de distinguir esto, de ninguna manera estamos minimizando a la familia, todo lo contrario. Tener familias fuertes aquí en esta iglesia va a hacer que esta iglesia sea muy fuerte. Por supuesto, lo entendemos. Y por eso es muy importante que nosotros también demos importancia a la familia para capacitarla, para ayudar, para entrenar, para ayudar a los hombres a ser esos hombres que quizás hasta el día de hoy no han sido porque no han aprendido de esa forma, etc.
sí que lo vemos importante, claro que sí. Pero manteniendo las distinciones, sí. No vemos nada de malo, yo no veo nada de malo en que en algún momento del servicio los niños vayan atrás y reciban instrucción de acuerdo a su edad. No vemos nada de malo de eso. Para nada, no estamos separando a la familia, no estamos dividiendo a nadie. Estamos siendo sensibles a la capacidad de cada uno según su edad de entender y de prestar atención. Estamos tratando de ayudar, ayudar para que los niños también reciban la palabra. Como Timoteo dice, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, la cual es en Cristo Jesús. De alguna manera Timoteo recibió, la palabra niñez ahí es brefos, y está hablando de un niño de 5 años en adelante. Los judíos tenían un sistema en las sinagogas de enseñar a leer hebreo a los niños de 5 años en adelante. Aparentemente Timoteo tenía un padre gentil, pero tenía una madre y una abuela creyente. Y la abuela y la madre le enseñaron, pero es muy probable por la forma que dice ahí Pablo, esto es 2 Timoteo 3:15, que Timoteo haya estado bajo el entrenamiento de la sinagoga. Y eso fue útil para él. El ejemplo de su abuela, de su madre, y lo que la sinagoga dio para él, que fue el conocimiento del hebreo y de las escrituras. Memorizaban, etcétera, etcétera. Y Dios usa esas cosas. No nos parece que es contraproducente. Para nada. Para nada. Yo a veces parado acá veo niños durmiendo mientras yo hablo. Y a mí me preocupa. Porque digo, acá no está recibiendo nada. De pronto es una decisión, está bien, que el niño quiso tomar porque de pronto se dormía allá también. Yo no lo sé. Pero, digamos, de nuevo, si es un asunto que en cada familia lo ven como algo teológico, no es teológico. Si es algo metodológico, bueno, yo les animo también a repensar, porque a lo mejor esa metodología no es la mejor. Es un asunto que se puede revisar. Y a lo mejor nosotros, como líderes, tenemos que tomar nota porque lo que se está haciendo no está bien hecho. Vaya a saber. De pronto hay que superarse y hacer algo que sea más, como que llegue más al corazón de los niños, ¿no? No lo sé. Pero sí es muy importante, creemos nosotros, que todos reciban la palabra, de acuerdo también a sus necesidades, ¿no? No hemos tenido, o no hemos sido muy exitosos acá, digámoslo así, sin lastimar a nadie, no quiero, teniendo reuniones de jóvenes, pero en otras iglesias que sí han tenido brutales reuniones de jóvenes tampoco han sido muy exitosos. Yo lo sé. Siempre estamos investigando, siempre intercambiamos información con los pastores. Y es un gran desafío tener reuniones de jóvenes realmente donde se llega al corazón de los jóvenes. Porque la situación, lo que subyace detrás de las reuniones de jóvenes es que la mayoría no son creyentes. Y entonces esos jóvenes no creyentes quieren que se los entretenga. Y los padres, muchos de ellos, quieren que nosotros le ofrezcamos a los jóvenes una alternativa para que no quieran ir a bailar. Así me lo dicen. Pastor, no sé, bueno, es una reunión de jóvenes, porque mi hijo ya quiere ir a bailar y yo quisiera darle una alternativa para que en vez de ir a bailar se quede en la iglesia. Pero bueno, muchas reuniones de jóvenes al final, o muchos líderes de jóvenes lindos, terminan sucumbiendo a esa presión y bueno, hacen algo entretenido para que el chico, porque si es todo Biblia, el chico se quiere ir a bailar también. Olvídate, dice papá, por favor no me lleves ahí, es insoportable, porque todavía no se convirtió, ¿se entiende? Es muy difícil, no hay una luz espiritual, no en todos, ¿no? Por supuesto, pero es muy difícil. Y muchas veces los jóvenes todavía no convertidos terminan siendo una mala influencia para los que son convertidos. Muy complicado. Entonces, de nuevo, la responsabilidad cae en la familia, no en nosotros. En ese caso también. Pero podemos hacer algo, cada tanto, no sé, para los jóvenes, pensando, de pronto, por el conocimiento que algunos entre nosotros tenemos o tratamos de cultivar, podemos de alguna manera ayudar. Y también, como dice allá en la Biblia, nadie es profeta en su tierra. A lo mejor a vos, papá, mamá, a cierta edad ya no te escuchan más. Bueno, ponele. ¿Verdad? Podríamos hacer algo. Bueno, vemos en la Biblia, sí, que muchas cosas se hacían en las casas. Es muy lindo, en algunas iglesias comenzaron en casas. En las casas muchas veces se hacía el discipulado.
era la forma de hacer evangelismo. Es muy lindo eso. De nuevo, no estamos diciendo que no sea el caso. Un hogar, hoy en día, un hogar que funciona bien es un testimonio evangelístico potentísimo, porque no hay muchos hogares que funcionen bien. Cuando estás vos en la cancha de, no sé, de hockey, de fútbol, de básquet, de lo que sea, con tu familia ahí en la tribuna hinchando por tu hijo, hay un montón de inconversos que te están mirando y sorprendiéndose, diciendo, wow, qué linda familia esta, ¿no? Mirá cómo siempre están juntos. Espectacular. Tremendo. O sea, de nuevo, que veamos esas cosas en la Biblia y las vemos, no es prescriptivo para que nosotros, de nuevo, pongamos la iglesia patas para arriba y que todo funcione alrededor de las familias. No es el caso, de ninguna manera, ¿sí? El hecho de que Pablo y Pedro se dirijan a las esposas y esposos cristianos, tanto en Efesios 5 como en Colosenses 3 y en 1 Pedro 3, es más una evidencia de que los escritores bíblicos se preocupaban por ayudar a las personas a vivir de acuerdo a los principios bíblicos en las familias, ¿verdad? Y no tanto como que el punto era que las iglesias tenían que girar alrededor de la familia, en el sentido que proponen los integracionistas, ¿no? Los bautismos se realizaban, y esto lo saco de la teología de Grudem, dice Grudem, parece razonable sugerir que el bautismo en toda la historia siempre se observó dentro de la comunión de la iglesia y no en las familias. La iglesia tiene esa prioridad o esa prerrogativa de bautizar personas, tiene la autoridad de hacerlo, ¿sí? Siempre que hubiera algún representante de la iglesia o representantes para administrarlo oficialmente, el bautismo. Pero no fue nunca se llevó eso al ámbito de la familia, no, de ninguna forma. La familia y la iglesia no son idénticas. Ni la familia sirve como la estructura central de la iglesia, no, ¿sí? La familia, según la Biblia, su rol es cuidar del bienestar físico, social y espiritual de sus miembros. Y esto, por supuesto, implica algún tipo de provisión, protección y cuidado del cual se encargaba la cabeza de la familia, o se encarga aún, ¿no? En los tiempos del Antiguo Testamento y todavía, por supuesto, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. ¿Verdad? Los hombres somos los proveedores, somos los líderes, somos los guías de nuestra familia y somos los protectores. Y eso no ha cambiado. La cultura está haciendo esfuerzos enormes para limar todos esos conceptos. Y la iglesia, siendo consciente de eso, tiene que reforzar. Nosotros como iglesia tenemos que ser enfáticos y proclamar con claridad que el hombre tiene que ser líder, no la mujer. La mujer no es líder. Los hogares donde la mujer es líder son hogares donde todo funciona mal y donde hay consecuencias muy serias. La iglesia enseña eso, subraya eso, demuestra eso de todas las formas que puede. La familia no sustituye el papel de un marido. Si el marido está fallando, la iglesia tiene que ayudar para llamarle la atención y equiparlo y entrenarlo y exhortarlo eventualmente para que cumpla con su rol. Los hijos son cuidados en el seno de la familia. No lo hace eso la iglesia. La iglesia no sustituye. No puede hacerlo. Imposible. ¿Verdad? Estamos muy contentos nosotros. Qué lindo que estén acá Oscar y Marcela, porque siempre solemos mencionar que en la historia de esta iglesia, que tiene unos 40 años, es la primera vez que casi el 100% de los niños que están acá están con sus papás. Hubo épocas donde había muchos niños acá, pero no venían los papás. Los íbamos a buscar a los niños y los papás no estaban. Y el caso excepcional acá es los nietos de Oscar y Marcela, que nos encanta que estén acá también. Y entendemos que el ejemplo que ustedes le están dando a los nietos, eso Dios dirá, ¿no? Pero va a tener un efecto, ¿verdad? Pero aún así, digamos, los 2 o 3 niños que hay acá que no están con sus papás, están con sus abuelos. Y eso ya hace una gran diferencia. Porque hay una familia detrás, ¿verdad? Si no estuviera esa familia detrás, y probablemente pase lo que pasó toda la historia de esta iglesia, ¿verdad? Con los niños que hemos tenido que fueron preciosos, pero en un buen momento se apartaron. Porque nuestra influencia fue casi nada.
porque no había una familia apoyando lo que se enseñaba. Una familia cristiana, ¿verdad? No sé si, no quiero dar un sermón, pero no sé si quieren acotar algo. Algunos, sé que Luciano ha sido líder de niños en la iglesia o encargado del ministerio de niños en la iglesia donde él estaba. No sé si alguien quiere decir algo antes de seguir, pero Dani, que te mencioné, si querés mencionar algo, no sé, o alguien. Sí, a ver, te van el micrófono. Ya que me mencionaste, pero nosotros hemos estado mucho tiempo sirviendo y después a cargo de una actividad. Y tal vez en la iglesia donde estábamos, había más actividad dividida por edades y demás. Y yo leyendo ahí estaba buscando, hay un libro de Bobby Bauman en español que se llama Patrimonio Espiritual. Ese es el libro. Yo lo... Sí. Mira. Claro, nada que ver con el nombre en inglés. Gracias, sí. Y el subtítulo dice, criemos hijos que amen a Dios, algo así. Y claro, mete un montón de eso. No, ese no es el libro. Perdón, ¿No? Es otro. Pero está bien. Puede ser otro. Pero bueno, sí. A lo que voy es que el libro hace muchísimo énfasis en la familia. Y en un momento, cuando estábamos a cargo de un ministerio con Sol, yo me empecé a cuestionar un montón de cosas, porque claramente yo veía padres que dejaban a sus hijos y esperando que nosotros los criemos, básicamente, o que nuestra influencia sea sobre ellos, llamarlos en la semana, juntarnos con los nenes. Y parte del liderazgo en su momento nos inculcaban, pero a nivel de que hoy llamaste en la semana a los chicos que estás a cargo vos, chicos de 6, 7, 8 años me refiero, ¿no? Y a mí me parecía muy... Me chocaba mucho. Y claro, nos inculcaban cierta culpa cuando no los llamábamos y no nos juntábamos. Y yo pensaba, pero esto es responsabilidad de un padre. ¿Cómo yo me debo juntar a un chico de 10 años a enseñarle la Biblia? Bueno, a raíz de eso empecé a leer este libro y creo que es como que fui de un extremo al otro, ¿no? Y ya empecé a cuestionar, no, acá no tiene que haber ministerio, acá deberíamos estar todos como juntos, ¿no? Bueno, como que... Sí. Bueno, después, entendiendo, es como ir teniendo un equilibrio, pero sí el libro obviamente me exhortó un montón y me pareció... Obviamente, bueno, el énfasis en el padre, en el rol del papá, pero si veíamos como nosotros a cargo que los padres no pasaban tiempo con los hijos, o como que se esperaba o pretendía que nosotros como líderes tengamos una influencia muy fuerte en los chicos. Yo sé que Fari también estuvo con jóvenes. Sí, de adolescentes, ¿no? Me imagino que... Sí, a nosotros acá nos preocuparía mucho. Nosotros no fomentaríamos que ningún adulto trate de contactar niños en la semana. No, yo casi no dormiría pensando en la posibilidad de que eso termine mal. En parte de ese liderazgo que hoy en día ya no está en la iglesia en Carapachay, lo aclaro por las dudas, y sí nos pasó mucho que venían muchos chicos sin sus familias y tarde o temprano se terminan apartando. Digamos, cuando empiezan ya a crecer, ¿no? Una edad de 12 años, 13 años, ya no vienen más. No es la regla, porque entre nosotros hay personas que se han convertido sin su familia, pero de jóvenes, no de niños, ¿no? Es raro. Es muy difícil que un niño contradiga los valores de su propia familia y casi hasta que no es saludable. Que nosotros como iglesia pongamos un niño en contra de sus padres, si los padres no son creyentes. Es hasta... cuestionable eso. ¿Me siguen? ¿Sí? Por lo que es un niño y él necesita la aprobación y el apoyo de sus padres. En cambio, un joven es distinto. Bueno, es un hombre ya casi, o una mujer. Bueno, si el Señor lo convirtió, hará lo que tenga que hacer y dejará a su padre y a su madre y todas esas cosas que dice la palabra, pero ya es distinto. Pero un niño es muy difícil eso. Una cosita, nosotros, básicamente... Dios nos salvó y nuestra familia no era creyente y encontramos en la iglesia personas correcto. Que tomaron de alguna manera un rol de padre, digamos, ¿no? De guías de nosotros, que en lo personal me ayudó un montón, porque era una etapa, yo con 15 años, 16, sin mi papá presente, mi mamá inconversa, y obviamente encontré un apoyo en familias de la iglesia que nos... entre comillas, digamos, que nos adoptaron, por decir así. Sí.
y donde tal vez yo buscaba consejo ahí y me aconsejaban a mí, me exhortaban como debería ser mi familia, pero bueno, gracias a Dios que había en la iglesia gente así, ¿no? Sí, correcto. Gracias. El punto entonces la pregunta es cómo la iglesia puede apoyar a la familia y cómo la familia puede apuntalar a la iglesia. Bueno, casi que es natural eso, ¿no? Las familias fuertes hacen las iglesias fuertes. Cuando acá hay familias ejemplares, eso es una bendición para los solteros, los viudos, los divorciados, la gente que viene con un pasado espantoso, de no ha visto un modelo, no ha tenido un padre realmente tierno y firme, y ver personas que funcionan bien es una bendición. Nosotros, por supuesto, yo he leído bastante sobre el tema de soltería en su momento, nunca al final prediqué nada de eso, pero sí he leído un montón. Y lo mejor que puede pasar en una iglesia donde hay muchos solteros, donde hay solteros, es que los solteros sean integrados en las familias, en las casas donde todo funciona como Dios quiere y vean como un hombre es tierno con su esposa y viceversa, y la mujer es sumisa, y eso impacta muchísimo, muchísimo impacta. Acá, históricamente, cuando éramos muy poquitos acá, hablando yo con jóvenes que no tenían un modelo masculino de parte de sus padres, yo los mandaba a hablar con Juan Lucas, un precioso modelo de masculinidad, el papá de Normi, les animaba a hablar con Oscar, a ver Oscar, cómo era Oscar con sus cosas, a Emanuel Martínez, ejemplos, modelos de personas que son varoniles. ¿Sí? No son perfectos, ¿no? Pero el punto es en la iglesia la familia es súper importante en el sentido de que por ser lo que son, la unidad básica de la sociedad, nosotros a todo tipo de personas que tratamos de integrar, no solo familias en sí, sino todo tipo de personas, les referimos, les mostramos, les animamos a visitar, a ver, a ser parte, y a los casados, a las familias, de pronto cuando invitan a su casa y hacen, no sé, se juntan con 3, 4 matrimonios, hacerles pensar, bueno, no se junten solo con matrimonios. Inviten también a un muchacho adulto que no está casado. Háganlo parte. No llenes toda tu casa de fotos de tu boda, como si fuera lo más maravilloso que te pasó en la vida, porque una persona soltera sufre cuando ve eso. Y se confunde también. Digo, detalles, ¿no? Nos amamos unos a otros, nos integramos unos a otros. No solo en definitiva, entre todos los que estamos casados y tenemos hijos, no. Nos integramos de nuevo, de distintos trasfondos, distintas situaciones, y la familia termina siendo un estímulo para los que no la tienen. Hay mucho, hoy en día, como una moda, muchas personas que, aún en las iglesias evangélicas, que tienen miedo a casarse, que no quisieran casarse, que piensan que el matrimonio es una cárcel, o no sé, hablan de personas que han visto en sus propias familias todo mal, discusiones muy agresivas, cosas muy, muy feas, y tienen miedo de casarse. Y las familias de una iglesia, las familias bíblicas de una iglesia, deben ayudar, no sermoneando, sencillamente mostrando que es hermoso. En el plan de Dios y haciendo como Dios quiere las cosas, estar casado es lo más lindo que hay. No es fácil, pero es lo más lindo que hay. Y es hermoso que todos los jóvenes nuestros aspiren a casarse, y si después Dios no les concede, está bien. Algunos quizás ya por convicción ya saben que van a ser solteros toda la vida, tienen ese llamado, así habla la Biblia, que la soltería es un llamado, está bien, perfecto. Aún mostrar con honestidad que el estar casado no es tan fácil, también es una bendición. Porque tampoco pintar todo color de rosa exactamente para hacerles creer a los solteros que se están perdiendo la vida color de rosa, maravillosa, que no existe, es mentira. O sea, ser normales, ser naturales, ¿verdad? Y eso es lo que debe pasar en una iglesia. O sea, a veces, no sé, tenés una persona en tu casa, de pronto la estás hospedando o la tenés para comer y hay una desavenencia en la mesa con tu esposa. No está mal tampoco eso. No te dé vergüenza. Así es la vida real, ¿verdad? Y nosotros enseñamos con eso y mostramos con eso. O sea, la iglesia, de alguna manera, lo que estoy diciendo es apuntar la familia, apuntar a la iglesia. Y la iglesia, de alguna manera, también es fundamental para transmitir el modelo bíblico. Si no, solo repetimos lo que nuestros padres nos enseñaron o lo que nosotros vimos que nuestros padres hacían. Y nosotros tenemos que cuestionar eso. Porque en el modelo bíblico es muy contracultural. El hombre es el líder. Y el hombre lidera de una manera
firme y amorosa y humilde. Y hasta casi parece un oxímoron ser un líder humilde, pero es lo que la Biblia nos manda hacer y tenemos que enseñar cómo se hace eso. Y la iglesia tiene que preparar a los hombres a ser líderes humildes, que reconocen sus errores, que piden perdón, etcétera, pero que lideran, que no renuncian a eso. Y lo mismo el modelo de una mujer y el rol de la mujer como apoyo de las decisiones del hombre, ¿verdad? La iglesia tiene que ayudar en eso y también, ¿por qué no ayudar, como en este caso vamos a hacer, a enseñar principios de la Biblia de cómo educar a nuestros hijos? También hoy se ha vuelto contracultural corregir a nuestros hijos físicamente y muchos matrimonios sienten culpa y no lo hacen. Y la Biblia enseña que hay que hacerlo y enseña cómo hacerlo. La iglesia tiene que enseñar cómo se hace eso de una manera correcta. ¿Sí? Y voy pasando acá medio rapidón, pero tenemos que integrar. Interesante, hay un gran énfasis en los puritanos en este movimiento y es muy interesante darnos cuenta que los puritanos, Richard Baxter, que es uno de los más conocidos, fue soltero toda su vida. Interesante. Digo, no todo lo que hacían los puritanos en todos los aspectos eran un modelo. Algunos no lo eran. Ese libro de, ¿cómo mencionaste vos? Algo de familiar, ¿no? Patrimonio. No, otro. Teología de la familia. Teología de la familia, sí. Bueno, ahí hay de todo. Hay cosas buenas y cosas malas. Yo lo estuve hojeando, es muy largo para esta oportunidad del año pasado y decidí ni tocarlo, justamente porque es una mezcla muy heterogénea, digamos, porque son distintos autores, muchos autores distintos, y no todos están bien. ¿Sí? Hay un grupo entre nosotros, no acá entre esta iglesia, en nosotros hoy, en las iglesias que queremos ser sanas, que admiran de manera desorbitada a los puritanos y todo lo que viene de los puritanos, por ya prima facie, digamos, antes de examinarlo, ya lo consideran como buenísimo porque es puritano. Y no es el caso, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, no sé si seguir acá con esto, solo noten acá, porque me hubiera gustado abrir más la Biblia. 1 Corintios 7:14, para mencionar algunos pasajes. 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:14. Pablo viene discutiendo alguna pregunta que le han hecho por carta, si una mujer cristiana tiene un marido inconverso, si debería de abandonarlo, porque ella es cristiana y el marido es inconverso. Y Pablo dice, no lo abandones. Si el marido consiente vivir con esta mujer creyente, la mujer debe quedarse, porque al ser ella creyente, santifica a su marido incrédulo y a sus hijos. En el sentido de santificar, no en el sentido de que los va a convertir automáticamente, pero sí en el sentido de que en el corazón de un creyente mora el Espíritu Santo y ya nomás la presencia del Espíritu Santo va a producir algún tipo de influencia espiritual en la familia. Eso dice acá, es muy interesante. Muy interesante, ¿sí? Bueno, la iglesia de alguna manera alienta, este es el caso posible de una mujer con un marido incrédulo, o un hombre, porque se aplica para hombre también, con una mujer incrédula. La iglesia trata de ayudar, de nuevo, enseñando conceptos para mantener unidas las familias, aún familias como en este caso, que son mixtas, así se dice, sí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de desarrollar entre nosotros una mentalidad de clases dentro de una iglesia. ¿Sí? Un detalle a propósito, un detalle que caracteriza a las personas que defienden este modelo de iglesias integradas con la familia. La mayoría hacen homeschooling en Estados Unidos, ¿no? Pero, de nuevo, otro factor que puede hacer que fácilmente en un grupo, como debe ser una iglesia, un grupo homogéneo, unido, sea ellos y nosotros. Ellos y nosotros. Ellos que están juntos como familia, nosotros que dejamos que nuestro hijo vaya para atrás, pongamos,
o ellos que hacen homeschooling, nosotros que lo mandamos a la escuela pública. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso no debe suceder entre nosotros. Nuestro enemigo es Satanás, la carne y el mundo. No personas que hacen cosas diferentes a como las hacemos nosotros. ¿Sí? No es un tema teológico, no lo es. Espero que con esta información sirva para convencerlos que teológicamente la iglesia es una cosa, la familia es otra, y si se las mezclas, teológicamente es un error. Es un tema de preferencias. ¿Sí? Y por eso se debe manejar con humildad, de parte de los dos lados, digamos, el que lo practica y el que no lo practica. En el caso de una iglesia constituida que tiene líderes, bueno, hay que respetar a los líderes. Sí, por supuesto. Y si no, hay que buscar otra iglesia, donde se haga lo que uno quiere, pero también si vas a empezar así, no te va a ir bien, porque no puedes buscar una iglesia donde todas las prácticas se coincidan con lo que vos pensás. No debe ser así el criterio, ¿verdad? Los líderes van a dar cuentas de lo que hacen y estamos informados, estamos enterados, no somos ignorantes a estas opciones, digamos así, no es que no las conocemos, no nos convencen. Ese es el punto. Y nada, de verdad que velamos por vuestras almas, las de todos los que están acá, y creemos que lo mejor es la forma que estamos haciendo. La iglesia, digamos de nuevo, en el espectro, que hay 4 opciones que les mencioné, estamos más cerca de la opción esta de integrada, pero un poquito más hacia el centro, digamos. Sí nos parece que la iglesia tiene que hacer un énfasis enorme en entrenar a las familias, en dar lugar a las familias, no llenarnos de ministerios, no tenernos acá 4 noches por semana. ¿Para qué? Quédate con tu familia. Incluso mirar una película que parece algo carnal quizás es mucho más valioso para vos compartir con tu familia, comprar una pizza y mirar una película y compartir un tiempo juntos con tus hijos, o jugar a los jueguitos de video. Capaz que incluso eso es más valioso que estés acá, no sé, pintando o haciendo vaya sé qué, no sé. ¿Me siguen? Sí. O sea, queremos apoyar a la familia y pensamos en eso de todas las formas posibles, sobre todo espiritualmente, ¿no? Pero no estamos convencidos de que ese modelo sea la solución. Y yo estoy casi seguro que va a pasar, es una moda, que va a pasar, como todas las modas. Y entiendo cómo surgió esta moda, insisto, con personas que han vivido, de una manera extrema, de una manera no sana, ¿no? Extrema. Si alguno de ustedes quisiera hacer un altar familiar, les podríamos dar información, cómo hacerlo. O sea, hacer un devocional en su familia. Está bárbaro, tampoco estamos en contra de eso. Todo suma, digamos así. Pero que toda la iglesia haga un altar familiar, no, a mí no me parece. Me parece una hipocresía tremenda. Yo he tratado de hacerlo toda mi vida y lo hice, la mayoría de mi vida no lo pude hacer. Lo hice, pero era frustrante, ¿no? Quédate quieto, escuchen, papá está hablando, hey, chicos. Sí. Estamos acá con la Biblia, hey, quédate quieto, tranquilo, según la edad, ¿no? Te volvés loco. No sé si a alguno le ha funcionado el altar familiar, pero si le funciona, bueno, amén, ¿no? Me acuerdo íbamos manejando con el pastor fundador de esta iglesia a Mendoza, y yo le pregunto, él era para mí era un ejemplo. Le digo, Dan, decime, ¿cómo haces vos para hacer un altar familiar? Y no sé cuántos kilómetros se cayó la boca y nunca me contestó. ¿Por qué no lo hacía? Porque yo no lo podía hacer tampoco. Muy difícil. Bueno, no quiere decir que no se pueda hacer, pero es muy difícil. Y es frustrante también, porque los niños son niños. A determinada edad cada uno hace lo que es, ¿verdad? Y los que hacen homeschooling de pronto saben. Se ríe. Elisa se ríe. La respuesta famosa, ¿no? No decir nada. Bueno, como que me olvidé de la pregunta, pero no me había olvidado. Yo estaba presto a escuchar sus comentarios, nunca. Bueno, hermanos, hablamos en Efesios 4, que es tan bonito. Efesios capítulo 4. Y ya estamos ahí. Hay muchos libros escritos, y sobre todo en inglés, en contra de este movimiento, en contra entre comillas, analizando, dando objeciones,
de objeciones teológicas, etc. Como ya ha pasado mucha agua bajo el puente, digamos, no es algo nuevo. Quizás en español sí lo sea, en castellano, pero no en inglés. Ya han escrito un montón de gente muy formada, muy cariñosa también, ¿no? Agresivos, ¿no? Gente que, digamos, que son serios, responsables, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, explica cómo debe ser una iglesia, cómo debe funcionar una iglesia. 4, 11 al 16, dice, y él mismo, que Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy lindo este pasaje mostrando de nuevo la vocación de la iglesia. La iglesia tiene sus líderes ordenados por Dios. Acá habla que esos líderes han sido dados a la iglesia de parte de Dios, de parte de Cristo, y ellos entrenan, dice el verso 12, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia entrena a las personas para llevar adelante sus roles, sus ministerios. Eventualmente la iglesia entrena a los padres, a los esposos, a las esposas, para cumplir bien eso que Dios les encargó. Les da herramientas espirituales, digamos, ¿sí? Conocimiento espiritual. ¿Cómo vas a liderar a tu familia espiritualmente si no recibís alimento espiritual, ¿no? Ese es un poco el punto acá. Y de nuevo enfatiza la unidad, que esa unidad tiene que ver también con diversidad. Dentro de la diversidad que hay en la iglesia, dice acá, todos los miembros que se ayudan mutuamente reciben su crecimiento de parte de la cabeza que es Cristo. Bueno, que el Señor nos ayude. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, hablen con nosotros. Nadie piense que hablé esto para hablar especialmente de alguna persona en particular, ¿no? No es el caso. Me pareció oportuno porque vamos a dar el curso de padres. Y ojalá podamos dar más material sobre matrimonios. El otro día revisando, buscando información, encontré un montón de material que no me acordaba que tenía sobre paternidad de adolescentes. Y dije, qué salame, tenía esto acá, lo podría haber enseñado ya hace rato. Bueno, ya les enseñaremos también lo que más podamos. Y sabemos nosotros que ustedes luchan con situaciones que son muy frustrantes, muy difíciles en las casas, en las familias, y vamos a tratar de ayudarles. Pero no crean que todo se soluciona simplemente con sentarse todos juntos un domingo acá. No va a pasar eso. No lo va a pasar. Si quieren, háganlo, ¿no? No nos importa, digamos, no. Está bien, hagan lo que quieran. Pero, bueno, sospecho que estoy hablando a mucha gente que ni sabe que existía esto, la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, de pronto ni aplica. Pero a lo mejor tarde o temprano se cruza esa información delante de ustedes y pega, ¿no? Pega fuerte. Como conocemos mucha gente linda, porque estos hermanos son re lindos, que aman al Señor y se pusieron de acuerdo todos los líderes a girar la iglesia en ese sentido. Y bueno, se fue mucha gente de la iglesia, lamentablemente, cosa que tampoco es lo que nosotros los pastores queremos. Nosotros queremos que todos estemos juntos, si es posible, sin comprometer la verdad, digamos, ¿no? Todos con cariño, entender y ser sensibles a todos y todos ir juntos como si fuera un arca de Noé, ¿no? Esta iglesia y no separarnos por preferencias. ¿Está bien? Sí, Jonah, por favor. Sí, solo escuchándote, Ale, pensaba en el tema de metodología y todo lo demás, de cómo hacer que
bueno, que nuestros chicos sean instruidos tanto por la familia y la iglesia y la dinámica como debe ser. O sea, nosotros como iglesia, como mencionaste, somos una iglesia joven, una iglesia que todavía no, en experiencia, con reuniones de jóvenes y eso quizás nos falta todavía, pero hay iglesias hermosas que, como en Grace, donde estuvimos nosotros, para mí fue muy interesante ver cómo ellos manejan este tema. Aprendí bastante. Y bueno, teniendo a Body Buck como invitado, porque lo invitan a enseñar, a predicar, a estar en conferencias, pero abiertamente enseñan que no estamos de acuerdo con todo, no están de acuerdo. Pero eso no quiere decir que el énfasis en la familia se pierde para nada. Al contrario, varios de nosotros estuvimos en ministerio de jóvenes y adolescentes y constantemente a los líderes de los jóvenes se les dice, o sea, cuando un chico viene y habla con vos en cuanto a un problema, te habla de algo que está sufriendo, algo que le está pasando, lo primero que le preguntás es, ¿hablaste ya con tus padres? ¿Saben tus padres de esto? O sea, constantemente se está apuntando a que los padres son los líderes de sus hijos, los jóvenes, los adolescentes. Excelente. Pero sí, pero le meten mucha ficha a la reunión de jóvenes, a la reunión de los chicos. Y las enseñanzas son profundas, son hermosas. O sea, uno se sienta ahí, me acuerdo de estar sentado con chicos de 11, 12, 13 años y escuchar el sermón. A mí me bendijo un montón, era expositivo, era muy, muy bueno, muy aplicable para los chicos en sus situaciones. Correcto. Pero siempre sin perder ese énfasis de que los padres al final son los que tienen la autoridad sobre los chicos, no los líderes de jóvenes. Ni los pastores de jóvenes tampoco. Correcto. O sea, entonces creo que uno poder verlo, poder experimentarlo fue algo lindo. Porque sí, obvio que ese énfasis de que la familia tiene que ser el centro apela mucho porque uno ve lo que está pasando en la sociedad. Correcto. Como que dice, esto es donde tengo que estar. Pero bueno, creo que lo que enseñaste ahora fue muy útil. Sí, nosotros debemos cuidar a los ancianos, como dice la Biblia, no tener señorío sobre la gente. Yo no tengo derecho a meterme en ciertas áreas de tu familia y tengo que ser cuidadoso de eso. Nosotros solo se nos manda a ser siervos y ejemplos de la Grey. Yo no me puedo meter, porque de nuevo, esto es de doble sentido. La distinción entre iglesia y familia la debemos mantener ambos. Yo soy líder de iglesia, no de tu familia. Entonces también, de nuevo, tengo que ayudarte a ser vos el líder de tu familia y yo ser de mi familia. Y soy el líder de la iglesia, o somos los líderes de la iglesia, pero no nos entrometemos en tu familia. No tenemos el derecho de hacerlo. Y si lo hacemos, estamos mal. Está mal. ¿Verdad? Y lo mismo en tu matrimonio. O sea, tratamos de ayudar cuando hace falta aconsejar, pero siempre con el permiso de ambos. Uno no se inmiscuye de donde no puede, ni debe. Pero sí, excelente. Gracias, Jonathan. Excelente. ¿Algo más? ¿Un comentario más? Dale, agarra el micrófono. Mencionaste algo en un momento y me pasó a mí al leer ese libro en su momento que al empezar a cuestionar lo que se hacía, empecé a notar en mí como mucho orgullo y empezar como a criticar en mi corazón, ¿no? No, esto está mal, no se puede hacer así, no se puede hacer así, hay que cambiar las cosas. Y me costaba un montón, pero yo veía en un punto que era mi orgullo, que era como que yo me estaba creyendo más sabio que, no sé, mi pastor, por ejemplo, ¿no? Hasta que en un punto entender esto que vos dijiste en un momento, que Dios puso pastores y líderes, y pienso que puede pasar que uno hoy en día tenemos literatura al alcance de la mano, uno llega a un libro así y empieza a comparar con su iglesia y dice, no, bueno, pero en mi iglesia se hacen reuniones de jóvenes y acá el libro dice que no, y uno empieza a criticar y empieza a tener como en poco a sus líderes que Dios puso, y yo no, empecé a notar eso como en mi corazón, como, bueno, orgullo, ¿no? Claramente. Interesante. Y bueno, entender que Dios puso pastores, que los pastores van a dar cuentas. En un punto a mí me liberó, digamos, de decir, bueno, Dios puso pastores en mi iglesia y descanso en eso. Puedo tal vez sí ir a mencionarle, preguntar, pero siempre con un espíritu humilde, ¿no? Y no estar criticando.
nada, creo que puede sumar, ¿no? A uno a someterse en el liderazgo, que tal vez hay cosas que uno no está de acuerdo al 100%, pero yo no soy más sabio que mi pastor, ¿no? Pienso. Pero bueno, me ayudó eso. Gracias, Luciano. Te escuché, ¿eh? Estoy buscando acá les quiero dar el nombre del libro. Está en portugués por todos lados. En portugués se llama Familia guiada por la fe. Pero estoy tratando de ver, vos sabés que sí, es el patrimonio espiritual. Porque el otro que yo estaba pensando se llama Pastores de Familia. Vos decías patrimonio espiritual, ese es el libro. Está agotado, pero es ese. Criemos hijos que amen a Dios. Perfecto. Patrimonio espiritual. Sí, bueno. Si alguien lo encuentra en PDF o algo de eso, pásenselo. O sea, de nuevo, no estamos en contra de este hombre. Es una bendición tremenda. Escuchar a este señor, a este pastor, es un hombre de Dios. Como todo hay que saber entenderlo, ¿no? Y no hacer un lío. Dividir una iglesia por esto es una tontería. Nunca fue la idea de los que escribieron estas cosas llegar a tal punto, ¿no? De ninguna manera. Lo que pasa es que son personas de convicciones fuertes. Si usted lo ha escuchado a Vaughan, tremendo, el hombre baja rayos del cielo cuando predica. Sí, de pronto así te escribe y te impacta, no sé, pero bueno, vengan a conversar con nosotros, tranquilos. ¿Sí? El punto para mí, si lees un libro así, es que vos te des cuenta, si sos hombre, de tu fracaso como hombre y te pongas las pilas para ser el líder de tu esposa y el líder de tus hijos. Ese es el punto. Y no cambiar la iglesia. No hay que cambiar nada. O no, por lo menos, es tu responsabilidad cambiar una iglesia. En todo caso, en la nuestra, de los líderes, ¿verdad? Porque vamos a dar cuenta. Y si uno que no está en el liderazgo quiere cambiar una iglesia, la mayoría de las veces sale mal. Lo que va a hacer es dividirla. Entonces, tener mucho cuidado con este o con cualquier otro asunto. O sea, la manera bíblica sería pedir una reunión con los ancianos y exponer tus asuntos. Pero si vos, que no tenés la responsabilidad de liderar, querés hacer algún cambio, y vas a hacer más lío que bien. En este y en cualquier otro asunto. Así que tengan cuidado. ¿Verdad? De pronto, quizá nunca lo hemos dicho con claridad, los ancianos estamos sumamente abiertos a los papás que quieran hablar con nosotros sobre el Ministerio de Niños. Si creen que se puede hacer mejor y tienen alguna opinión, hablen con nosotros. Que lo tomaríamos con humildad, ¿no? Está bien. Todo es mejorable. No somos los campeones de nada. Si su hijo vuelve a casa y está desconforme o algo, no sé, está bueno que no tenga miedo de decirnos, no nos vamos a ofender. Quizá lo podamos mejorar. ¿Sí? Si el Ministerio de Niños debería tener más reuniones de padres, cosa que puede ser, bueno, y tomamos nota y empezamos a organizarlas, digamos. Lo mismo si hacemos con jóvenes, que los papás sean más parte de lo que se hace acá atrás. Está buenísimo. O sea, siempre hay alternativas. No todo es... Eso es una gran falacia, ¿no? De solo hay dos opciones, ¿no? O blanco o negro. La verdad es que no, muy rara vez en la vida hay dos opciones. O sí o no. O sea, podemos explorar una alternativa de opciones para cumplir mejor el rol nuestro como iglesia y ustedes también como familia, ¿verdad? Y lo podemos conversar y tratar de buscar información. A mí me gusta mucho que nosotros busquemos siempre aprender. Estamos aprendiendo siempre, lamentablemente, ¿no? Uno quisiera saber todo del primer día, pero no es el caso. Ni en su vida ni en la mía es el caso. Así que olvídate. Yo sigo aprendiendo y me sigo equivocando. Y lo mismo pasa con todos los que estamos en el ministerio. Así que, bueno, cualquier cosa nos comenta. De verdad lo digo, ¿eh? No es para quedar bien ni nada. Nos dice. Queremos aprender y mejorar. ¿Sí? Damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu ayuda para comprender con claridad, Señor, cómo la iglesia interactúa con la familia y viceversa, para que nuestras familias crezcan, sean más fuertes, más sólidas. Nuestro gran temor es que nuestros hijos caminen contigo, Señor, y que el mundo vea nuestras relaciones matrimoniales y paternales como un modelo y que los lleve a Cristo, Señor, que les quebrante. Nosotros muchos venimos de hogares que no han conocido la verdad de tu palabra y necesitamos seguir aprendiendo. Te pedimos tu ayuda, Señor.
Pedimos por los ya jóvenes grandes que se han criado en esta iglesia como niños y hoy están lejos de ti. Que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que los traigas de nuevo a la fe. A la fe que nunca tuvieron de verdad, pero que los traigas de nuevo, Señor, a ti. Que nos uses. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a los papás que tienen ansiedad, como es normal, en cuanto al futuro de sus hijos. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti y a hacer todo lo que nos corresponde, Señor, de todo corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.